ahora presentamos Alerta Vecinal con Vicente Aponte, el espacio radial más esperado de la semana. Alerta Vecinal, un bloque de actualidad sin pelos en la lengua. Alerta Vecinal con Vicente Aponte. Atentos a la hora, son las 4:31. Efectivamente, amables oyentes, ya estamos aquí en Alerta Vecinal. Ya les expliqué que el doctor Vicente Aponte está llegando a Lima. Estuvo la semana pasada por Piura, ahora está por Trujillo. Y no sé si a pie o en bicicleta, pero está por llegar. No, es un burrito. Un burrito. Un saludo a Vicente Aponte, que como ya dijimos, al margen de ser un hombre de derecho, está también vinculado a los temas sociales, y esas son las razones que lo mantienen por el norte del país, pero en los próximos días ya lo tendremos por acá, por Lima. Nos acompaña esta tarde, como todos los días martes, nada menos que José Luis Hurtado, y también Beto Vega, y con quienes vamos a analizar, Beto, la coyuntura política de nuestro país. Va a venir, entiendo que va a venir Javier Albañil. Él, como ya les dije, es profesor, yo lo conozco ya de algunos años, pero además es un dirigente campesino. Y sobre el tema agrícola también seguramente vamos a entrar a tallar. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Rodolfo, a todos nuestros amigos oyentes de Radio Moderna aquí en Alerta Vecinal. José Luis. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Moderna en el programa Alerta Vecinal. Rodolfo, listos para poder iniciar una nueva etapa en lo que significa el comentario, los análisis de la coyuntura política nacional que continúa sacando chispa entre los hermanos Fujimori. Así es. Bueno, ¿con qué tema podríamos empezar, Beto? Bueno, yo creo que mañana se va a dar un acontecimiento social y político, ¿no? Porque definitivamente es político, ¿no? A la marcha, ¿no? Claro, es la marcha que está viniendo de sacrificio desde la región del norte. Pensamos más bien que Vicente iba a venir. De repente viene con ellos. Capaz está llegando Vicente con los amigos ronderos, algunos dirigentes también sociales, políticos, juveniles, según las redes sociales y varios comunicados que nos han hecho llegar. También varios espacios tahuantinsuyanos, bloques de ese espectro político, ¿no? Mañana es la concentración a partir de deberían estar llegando a partir de las 10 de la mañana. ¿Tiene alguna tendencia en particular o son varias tendencias o ninguna? ¿Cómo es el tema? Yo creo que en realidad son un grupo de la izquierda no oficial, ¿no? Correcto. Si hablamos de izquierda, tenemos que decir que la izquierda es un amplio movimiento donde están representadas varias tendencias, ¿no? Socialdemócratas, socialistas, marxistas, ¿no? Ecologistas, feministas, y hay una que no está muy estrechamente vinculada a la oficial, que es la extraoficial, que está vinculada con el amigo Gregorio Santos, ¿no? Vinculado a todo el tema ronderil. ¿Él ¿no? va a estar mañana? Él es el que va a estar encabezando. Él encabeza la marcha, ¿no? Correcto. Entonces han llamado la marcha del pueblo, están convocando la marcha del pueblo según las redes sociales, y tenemos entendido que ya están cerca a Lima, mañana a las 10 de la mañana estarían llegando, ¿no? Esa fotografía o ese video, ustedes me pueden informar, sobre todo Beto, que está más vinculado al tema de la izquierda, porque José Luis, más que tener una tendencia, él es periodista como yo. Resulta que en ese contexto, Beto, la fotografía, el video que vimos de Verónica Mendoza con Goyo Santos de hace algunos días o semanas, junto con Andrés Alcántara, firmando algunos acuerdos, nos hacen pensar que puede haber algún entendimiento y de repente tomar cuerpo esa candidatura de cara al 2021, o es parte digamos, de lo que se maneja en la política y nada más. Yo creo que en este momento la izquierda pasa por un proceso de definición de espacio electoral, ¿no? O sea, no podemos negarnos que se ha abierto ya el escenario preelectoral en cara de lo que va a ser las elecciones regionales y locales, y en ese sentido pues los espacios de izquierda están buscando confluir, llegar a ciertos acuerdos de carácter electoral, ¿no? Y definitivamente la semana pasada, como bien lo mencionas, Rodolfo, la señora Verónica Mendoza ha estado en la región de Cajamarca auspiciando un evento importante que han habido ahí de organizaciones sociales, donde pues han tenido un preacuerdo con Goyo Santos del MAS y también la gente vinculada a Democracia Directa, que es el partido de
del señor Alcántara, ¿no? Sí, sí, y a todos se les notaba contentos, ¿no? A la propia Verónica, felices de lograr algunos acuerdos que ahí se estaban apreciando. Claro, definitivamente, si vamos a marcar el tema electoral, va a estar signada pues por quien tiene una inscripción electoral, ¿no? Y en este caso, doña Verónica Mendoza carece en este momento de una inscripción electoral. Como Gregorio. Gregorio sí logró con su candidatura del presidencial pasada. Pero no es suyo el partido. Ah, claro, en alianza pues con el partido Fonavista del Perú. Claro, es Andrés Alcántara ahí. Hoy más democracia, ¿no? Así es, más democracia. Ya, entonces esa podría ser la explicación, ¿no? Sí, de hecho que están es una negociación política que además es válida. Claro, yo creo que todas las colectividades políticas están en un proceso ahorita de definición de alianzas y de avanzar en ese sentido. ¿Nos podría ese cuadro hacer pensar, Beto, que quizá su primera participación, la de ellos, sea justamente las justas municipales y regionales? Si hay un espacio político consolidado que tiene más democracia en alianza con el partido de los fonavistas, si tienen un espacio consolidado, concretamente es Cajamarca. Es el gobierno regional de Cajamarca, algunas provincias y muy cantidad de distritos, ¿no? Entonces, definitivamente ellos están tratando de reeditar y mantener el control de sus espacios que tienen, ¿no? Y Cajamarca y otros espacios más, ¿no? Claro. Interesante. Bueno, entonces, la movilización de mañana, más o menos, ¿a cuántas personas va a atraer? ¿Estamos hablando de algunos miles o varios miles que van a estar aquí en Lima? ¿Y cuál es la idea? ¿Llegan a Lima? ¿Marchan hacia dónde? ¿O va a ser en simultáneo movilizaciones en todo el Perú? Y la convocatoria es centralizada en la Plaza San Martín, ¿no? Yo creo que lo conversamos también Rodolfo, José Luis la semana pasada, que se está tratando de reeditar un poco la jornada de protesta, de movilización que le cumplió a cumplir, que le llegó a afianzar al profesor Pedro Castillo Terrones, ¿no? De una movilización, de una centralización y después desde varios conos, desde los varios conos de la ciudad comenzar a hostigar. Ahora, vamos a ver pues si existe la convocatoria, ¿no? Si son un par de miles o algunos miles más, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué podríamos concluir antes de cederle la palabra ya a Javier Albañil, que acaba de llegar, de esta movilización? En primer lugar, yo creo que es valedera el sentimiento de rechazo que tiene el movimiento social y popular, ¿no? Y lo segundo es de que es bueno que algunos espacios ya se estén consolidando y busquen un encuentro mayor, ¿no? Yo creo que la izquierda, si es válida, si es unida, ¿no? Si es unida y también si es que responde programáticamente a los retos y los desafíos del país, ¿no? Entonces, creo que es un primer intento de que varios espacios y colectividades políticas quieran afianzar una vertiente de lucha y den paso pues a un proceso unitario, ¿no? Así es. Muy bien, está ya con ustedes y con nosotros Javier Albañil. Javier, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano Rodolfo Lara. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Moderna. Gracias por esta oportunidad para dialogar acerca de algunas acciones que se vienen realizando en estos días, especialmente en lo que concierne a nosotros como Confederación Campesina del Perú. El día de mañana un plantón a las 10 de la mañana en el frontis del Ministerio Público, en Lima. Claro, procedente del norte. Chaparrí, sí, de Chaparrí vienen los hermanos defensores de los bosques de Chaparrí, que es una riqueza natural del país que viene siendo depredada por personas inescrupulosas que tienen justamente el amparo, ¿no?, de autoridades de la región Lambayeque. Se ha detectado incluso la presencia de funcionarios del propio gobierno regional de Lambayeque en este despropósito, digamos, de apropiarse de territorios que son patrimonio del país. Y ahí tenemos hermanos defensores de los bosques de Chaparrí, donde ha sido asesinado el teniente gobernador, el hermano José Napoleón. ¿Cuándo ocurrió eso? Esto ocurrió el 30 de diciembre, hace apenas unos días. ¿Y en qué contexto? ¿Qué pasó? Bueno, él venía desempeñándose como teniente gobernador, designado justamente por el gobierno, pero en nuestros pueblos del interior siempre prevalece la decisión de la Asamblea Popular, ¿no?, que es la que nombra a las autoridades locales, en este caso a los tenientes gobernadores. Entonces el hermano José Napoleón
en su calidad de teniente gobernador, ha asumido la posición de defensa del bosque de Chaparrí y ha sido amenazado, ya había sido amenazado porque acá está su esposa, o sea, la viuda del compañero José Napoleón. ¿Amenazado de muerte por quiénes? Había sido amenazado de muerte, ¿no? Por personas que están vinculadas, ¿no? Que están vinculadas a conocidos traficantes de tierras, ¿no? Conocidos traficantes de tierras que ya han operado en otras comunidades del ámbito de la misma provincia, como es el caso de la comunidad de San Francisco de Asís. Entonces, ahí ya el año pasado ocurrieron, o ya hace casi año y 3 meses, el asesinato de 3 comuneros también en la comunidad de San Francisco de Asís, y más o menos hay vinculación ahí con estas personas, ¿no? Porque ya el compañero había sido amenazado. Y el día 30, en la víspera del Año Nuevo justamente, ya ellos se encontraban descansando. Según manifiesta su esposa, ya estaban prácticamente para dormir. Eran las 10:30 de la noche. Y han llegado 4 personas con el logotipo de los que están trabajando en la carretera, ¿no? Entonces, y han entrado, tocaron la puerta preguntando si había cerveza. Obviamente ellos no venden cerveza, entonces, pero han empujado la puerta y se han metido 4 personas y lo han cogido a José Napoleón, lo han maniatado y lo han ahogado, o sea, él ha muerto asfixiado. Todo eso ha visto la esposa. A ella también la han golpeado. Ella ha tenido prácticamente que hacerse la muerta para que ya la dejen de torturar. ¿No habían niños? No había niños. Y finalmente, pues, el compañero Napoleón ha fallecido en esas circunstancias el día 30 de diciembre, hace apenas unos 2 semanas. ¿Hay alguien capturado? No, justamente por eso es que está aquí una delegación de dirigentes del Frente de Defensa de Chaparrí. Está también aquí la señora, la viuda, y mañana se va a hacer un plantón en el frontis del Ministerio Público, acá en el Parque Universitario en Lima, exigiendo que se haga justicia, ¿no? Yo les he preguntado si ya ha ido justamente el Ministerio Público se ha constituido. No hay todavía la seguridad, porque aquí tiene que haber, en este caso, un examen a cargo del Departamento Médico Legal, ¿no? Y eso parece que todavía no ha ocurrido, porque es la parte oficial que tiene que rendir el informe de la forma cómo ha fallecido este compañero, porque según la denuncia de la viuda, es un asesinato. Claro. Es un asesinato y no tiene por qué haber impunidad. Y eso nos preocupa porque ya han ocurrido 3 asesinatos en San Francisco de Asís el año pasado. Hasta ahora no hay ningún detenido. Hace unos meses, el día 9 de agosto, fue asesinado el comunero Luis Alberto Pasache, de la comunidad campesina San Juan de Catacao. ¿También tráfico de terrenos? También tráfico de terrenos, obviamente. La policía le ha disparado a este hermano comunero, un joven de 22 años, padre de familia ya, murió, y hasta ahora no hay ningún detenido, ¿no? La comunidad denunció incluso al propio general Viso, que era el comandante a cargo de más o menos 80 policías que habían ido a desalojar a los comuneros que estaban en su territorio, porque ellos habían sido afectados por las lluvias. Traficantes en componenda con la autoridad policial. Ahora están empleando esa modalidad, ¿no? Que los traficantes, eso viene de atrás, y aquí en Lima también. Los traficantes contratan directamente a la policía, y la policía está actuando sin presencia del aparato estatal, en este caso el Poder Judicial, ¿no? Está actuando de oficio, ¿no? Haciendo de juez y parte. Entonces, ha ocurrido ahí en Catacaos. Ahora hay este asesinato en Chaparrí. El año pasado hubo el asesinato en San Francisco de Asís, en Salas. Y hay, presuntamente ya los médicos han decretado prácticamente la muerte del hermano comunero de Chorobamba, en la provincia de Cajamarca, en Cajamarca, hecho que ocurrió hace apenas unos días. A él le han disparado en la cabeza, ¿no? Clínicamente está muerto.
Este compañero se llama Edward, ¿no? Edward está prácticamente muerto. Ese es otro caso, ¿no? Nos preocupa la forma como viene actuando la policía. En este caso, la policía intervino hace cosa de más de un mes ahí en esa comunidad de Chorobamba, y hace unos días han ido 100 elementos civiles, pero armados, ¿no? Con pistolas, y han comenzado a disparar contra los comuneros. Y ahí hay ya un comunero, el compañero Edward, prácticamente ya descerebrado, ¿no? Entonces, y nos preocupa la forma como viene interviniendo la policía, cómo vienen ocurriendo asesinatos en las comunidades. No hay ningún amparo ya para la defensa de los territorios comunales. Y aquí del agua. Lima indiferente. Y obviamente Lima es en indiferente. Desconocimiento. Por eso es que están llegando el día de mañana delegaciones de varias regiones del país. Muy bien, vamos un ratito a la pausa, Hernán, y luego seguimos conversando con Javier Albañil, con Beto Vega, con José Luis Hurtado y lógicamente tratando los temas de coyuntura. Regresamos. Curso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido. Soy Atentos a la hora, son las 4 de la tarde con 48 minutos, 4 con 48. Estamos junto con Beto Vega, junto con José Luis Hurtado. Estamos conversando con nuestro invitado, que es un invitado especial, Javier Albañil. Como yo les dije, él es profesor, pero además es presidente de la Confederación Campesina del Perú, nada menos. ¿Desde cuándo eres presidente? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2 años justamente, sí. Ya. ¿Y cuánto tiempo dura el cargo? Normalmente son 3 años. 3 años. Sí, 3 años. El propio estatuto lo permite, pero nosotros antes de eso tenemos que convocar. Por eso es que vamos a hacer un encuentro este fin de semana, el 20, acá en Lima, donde nos vamos a reunir para fijar ya la fecha de la convocatoria del Congreso, y al mismo tiempo estamos invitando a dirigentes de construcción civil, trabajadores municipales, jóvenes, estudiantes, mujeres, todos los sectores que están en estos momentos en conflicto, para consensuar, digamos, un pronunciamiento. ¿Podrías hacer una sinopsis rapidísima de lo que significa la Confederación Campesina del Perú, donde quizás su punto más importantísimo en la vida republicana del país fue más o menos en los 60? ¿Podría explicarnos o Sí, contarnos? bueno, la Confederación Campesina del Perú fue fundada oficialmente el 11 de abril de 1947. Eso viene de la época de José Carlos Mariátegui, cuando formó la CGTP. Justamente él formó la Federación de Yanaconas. En ese tiempo había el yanaconaje, que en el campo significaba pagar arriendo a los terratenientes para que el campesino produzca papa, produzca maíz, etc. Esa Federación de Yanaconas, que también aglutinaba al proletariado obrero de acá, por ejemplo, de Guaral, parte de Lima, el 11 de abril de 1947 se convierte en la Confederación Campesina del Perú, ¿no? Para aglutinar a comunidades que ya emergían, porque algunas comunidades vienen de más de 400 años. Por ejemplo, la comunidad de San Juan de Catacaos tiene más de 400 años de existencia. Hay comunidades que son centenarias. Entonces se aglutina ya a todas las comunidades, a todos los trabajadores del campo en la Confederación Campesina del Perú, que ha venido desarrollando acciones de lucha. Justamente en la década del 60 tuvo su punto más alto cuando se toman las tierras y se forman nuevas comunidades. Una de ellas es la comunidad Pomacocha, en el departamento de Ayacucho, que es la comunidad emblemática, porque ellos... ¿Estamos hablando gobierno de Belaúnde ya? Sí, gobierno de Belaúnde. Hicieron la primera reforma agraria, ellos, los campesinos, ¿no? Tomando la tierra, ya recuperándola. No le dieron ningún pago a los hacendados. Una reforma agraria de hecho. De hecho. Y yo también estuve involucrado porque yo ya frisaba mi juventud en ese tiempo. Recuperamos el territorio de una parte de la comunidad de Castilla, ¿no? Yo soy de Piura. Y ahí con el legendario Juan Quesada Carrasco, que falleció el año pasado, lamentablemente ya a los 90 años, ¿no? Recuperamos ese territorio comunal y se formó ahí el famoso asentamiento humano El Indio de Castilla en Piura, famoso por su espíritu de lucha que hasta ahora se mantiene. Entonces, de esas épocas viene la Confederación Campesina del Perú, y en Piura formamos en esa época la base regional, que era la Federación Departamental Campesina de Piura,
la FEDECAP. De esa época vengo ya participando. Fue la época más importante y de ahí nace pues este proyecto de reforma agraria, que fue, digamos, una creación de los campesinos. Incluso hay una tesis de esa época también, cuando era joven, porque murió joven Luis de la Puente Uceda. Él estudió en la Universidad Nacional de Trujillo Derecho, y su tesis se basa justamente en el derecho a la propiedad de los territorios de los terratenientes para los campesinos. Y él dio el ejemplo, porque su territorio fue cedido a los campesinos. Él sin pago, cedió sin pago, sí, sin pago. Eso fue un ejemplo que dio Luis de la Puente Uceda. Creo que fue un hecho muy resaltante en esa época que él entregara las tierras, Beto, Rodolfo, de sus propiedades a los campesinos. Resaltó muchísimo en la sociedad, claro, en ese tiempo, ¿no? Claro, así fue. Entonces, hubo una gran lucha campesina, ¿no?, aquí en el Perú, pero esto tiene un antecedente en la rebelión del cura Chumán, un paisano nuestro allá del norte. Cuente. El cura Chumán fue un párroco que trabajó en la provincia de Ferreñafe. O sea, era de verdad un sacerdote. Sacerdote. ¿De qué orden era? No, era del... diocesano. Era párroco, o sea, de los curas de... Diocesanos. Que no tenían diocesanos, justamente, que no tenían una congregación. Entonces, hace más o menos 100 años, él veía la pobreza del pueblo y cómo los hacendados vivían a costa del trabajo del campesino. Entonces, él organizó la primera rebelión popular en el norte hace un siglo, el cura Chumán, y inició esta recuperación de tierras, ¿no? Él llegó incluso a tener armas, ¿no? Fue una rebelión que finalmente aglutinó todo el norte, Trujillo, Lambayeque. Él era un líder. Un líder. Claro. El cura Chumán terminó siendo llamado por el gobierno de Leguía, ¿no?, y fue nombrado alcalde de Ferreñafe. Fue una de las autoridades que la historia no lo menciona, pero nosotros tenemos que rescatar, ¿no?, este hecho, porque prácticamente de ahí vienen estos movimientos que después generaron las tomas de tierras y finalmente la reforma agraria campesina. ¿Qué tal su gestión como alcalde? Excelente, sí. Él fue el primero que organizó, por ejemplo, la capacitación, ¿no?, las escuelas nocturnas, ¿no?, las escuelas para los campesinos, porque obviamente que el campesino era prácticamente analfabeto, ¿no? El cura Chumán hizo una gran gestión como alcalde, está reconocido. Yo tengo por ahí algunos recortes de esa época, los voy a publicar dentro de poco. Claro, como debe ser. Muy bien, entonces mañana ¿qué cosa se va a desarrollar? Porque me contaba Beto, también José Luis, que hay una movilización procedente del norte hacia Lima. Sí, han llegado... Y que la encabeza Gregorio Santos. ¿O no es tan cierto eso? Bueno, sí, esa es una movilización ya de carácter político, social, ¿no? Que se está exigiendo ya a través de la presión, la renuncia de PPK y la convocatoria de elecciones, ¿no? Pero lo principal es una nueva constitución para el país. Ese es un proyecto que lo hemos conversado, ¿no?, en diferentes eventos en el norte. Por ejemplo, el día domingo 14, hace 2 días nomás, hemos tenido una asamblea regional en Chiclayo, donde hemos aprobado justamente esta lucha por la nueva constitución política. En buena hora que haya algunos líderes políticos que vienen asumiendo esta posición. Pero ya todos están coincidiendo con eso casi. Todo el mundo coincide. Así es. ¿No? Entonces, y vienen hermanos del sur. Justamente hoy día me han llamado, vienen dirigentes de Puno, una delegación muy numerosa, hasta a sumarse a esta marcha, que es una lucha por la nueva constitución, la renuncia de PPK y convocatoria a nuevas elecciones. Ya, esas son las 3 motivaciones de la movilización. Sí, la movilización, digamos, macro, pero aparte de eso, a las 10 de la mañana tenemos un plantón en el frente del Ministerio Público, aparte, con los compañeros de Chaparrí, exigiendo que se haga justicia con respecto al asesinato de José Napoleón, el compañero que fue asesinado el 30 de diciembre. Que está quedando impune hasta estos momentos. Hasta estos momentos ha quedado impune y nos preocupa porque hay muchos crímenes de campesinos, de comuneros, que están quedando impunes.
Muy bien. Increíble. Así es, Beto. Compañero albañil, una consulta, ya que usted nos ha hecho una remembranza del desarrollo del movimiento campesino en el Perú. De un tiempo a esta parte, se puede decir los últimos 15 años, ha habido todo un influjo de trabajo de las organizaciones no gubernamentales, las ONGs en diferentes comunidades, en diferentes departamentos. ¿Cuál es la evaluación del papel que desempeñan estas instituciones privadas, no de cooperación técnica en el movimiento campesino? Bueno, en el movimiento campesino, las organizaciones no gubernamentales, por el hecho de recibir financiamiento justamente de las mineras, no están aportando, digamos, en favor de esta lucha, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen como contrapropuesta a la propuesta de nosotros, que es la defensa de los territorios comunales, es la minería moderna, o que le llaman también la minería responsable, ¿no? Pero si tú vas al campo, aquí en Lima nomás, salte de Lima, de aquí nomás a unos kilómetros hay cientos de concesiones mineras. No hay absolutamente una sola minera responsable. En el Perú hay más de 6.000 concesiones, de las cuales hay cientos en operación y no hay hasta ahora ninguna minería responsable. ¿Por qué se están viniendo los empresarios mineros de Alemania, de Inglaterra, de Canadá, acá al Perú? Porque en su país el Estado les exige condiciones para la explotación minera. Entonces el capitalista allá puede invertir también en Canadá, en sus países, porque hay minerales hay en todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que más o menos el margen de utilidad es del 10%, ¿no? O sea, invierte 1.000 millones, más o menos el proyecto de ganarse 100 millones, que no está mal. Claro. Pero acá es al revés. Por ejemplo, a mí me gustaría, por ejemplo, que todos estuviéramos atentos, ¿no? Como dicen en mi tierra, paremos las orejas. Hace un año entrevistaron al gerente de la Newmont, que es un norteamericano, y le preguntaron que cuánto ha extraído hasta el momento. En 20 años le dijeron la minera Yanacocha, porque ellos son responsables, ellos tienen a su cargo el proyecto de Yanacocha. Dijo que habían sacado 70.000 millones de dólares. Informe del gerente de la Newmont. ¿Y cuánto fue la inversión? 2.500 millones de dólares. O sea, imagínate, una inversión de menos del 10%, o sea, para 70.000 millones, hasta menos del 5%. Y por eso es que se vienen los empresarios de otros países acá y no invierten en sus países. Porque si, como dicen, esta minería trajera desarrollo, o como dicen las ONGs, fuera una minería responsable, entonces estarían más bien apoyando a las comunidades, pero no. Se la llevan en paila. Se la llevan completamente y están destruyendo el país, porque queda el pasivo. ¿Pero es culpa de ellos o de los peruanos mismos? Es culpa de nosotros mismos, porque elegimos a estos gobernantes, ¿no? Que son los que imponen esta legislación a partir de Fujimori principalmente, ¿no? Entonces, Ya me provocó preguntarle a Javier, aunque no quería entrar en ese terreno, ¿por qué somos tan aplatanados, tan domesticados? O no sé, egoístas. Vamos a la pausa y vamos a tratar de responder esa interrogante. Regresamos. Tiempos del cólera, mi hermano. Muy bien, son las 5 de la tarde con 4 minutos. Antes de continuar con esta interesante conversación, contarles rápidamente sobre el primer encuentro sindical y popular del Perú, que va a ser este sábado 20 de enero, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en el pasaje Teniente Paiva 708. Los temas a tratar, escuchen: derechos sindicales, derechos laborales juveniles, situación laboral de las mujeres en el Perú, situación de las comunidades campesinas, derechos laborales conquistados en base a la lucha de los trabajadores en América Latina y el Caribe. Bueno, este primer encuentro sindical y popular del Perú lo organiza la Confederación Campesina del Perú, FUTCAS también, la UJE, Unión de la Juventud Estudiantil. Unión de la Juventud Estudiantil, entre otras. Bueno, estamos conversando justamente con el presidente de la Confederación Campesina del Perú, Javier Albañil, y aquí habemos 3 periodistas interesados en sus respuestas, pero habíamos lanzado una primera a propósito de todo lo que signifique el abuso desde afuera y desde adentro a los peruanos. ¿Por qué nos dejamos estar? ¿Por qué no hacemos nada? ¿Por qué no reaccionamos? ¿Cuál es el problema? Javier
creo que junto a nosotros es el más viejo, con todo respeto, es el hombre con más experiencia, con más conocimientos, y que debe tener, digamos, un análisis más claro que los tres respecto de este interrogante. ¿Qué nos pasa, Javier? Bueno, a mi modo de ver, lo que nos pasa es que nos falta educación política, ¿no?, al electorado. Entonces, el electorado da un voto por el que le regala un tupper, una dádiva, a veces hasta una cerveza. Si yo te contara, hermano, cómo es, por ejemplo, en mi tierra, en la Sierra de Piura, los candidatos llevan latas, cilindros de cañazo, matan reses para hacer reuniones. Entonces, la gente ya se acostumbró a eso, y cuando el candidato no lleva cañazo, no lleva cerveza, no lleva comida, la gente no va. No le hace caso. No le hace caso, ¿no? Y hace poco han pasado las fiestas de Navidad, Año Nuevo. ¿Qué hacen los candidatos? Especialmente los que van a la reelección, tienen presupuesto del Estado, llevan chocolatadas, panetones, regalos a los niños, con fines electorales. Bueno, fuera que de su bolsillo sacaran y dieran, pues, sin que la gente vea. Hay un dicho que dice, haz bien sin mirar a quién, ¿no? Pero no, pues van y condicionan a la gente a que les firmen una especie de contrato. Entonces el padre de familia lleva a su hijo, pero ya está vendiendo su voto. Claro. Entonces hay toda una política institucionalizada de corrupción, pese a que la ley prohíbe, pero lamentablemente tampoco se aplica. Así es. ¿No? ¿Qué podemos hacer frente a eso? En primer lugar, yo creo que la primera tarea tiene que ser hacer una fuerte campaña de educación política, ciudadana, al electorado. Sí, pero ¿quién lo va a hacer? Porque al Estado o a quienes manejan el Estado no les conviene eso. Entiendo. Ahí tenemos que poner el hombro nosotros, pues los ciudadanos que ya estamos tomando conciencia de esto. Por eso es el objetivo de este primer encuentro sindical y popular. En otras palabras, por lo que te voy entendiendo, es que el pueblo mismo tiene que organizarse. Así es. Por eso que hemos organizado este encuentro, que aquí no se va a elegir dirigentes, somos ya dirigentes de instituciones, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer aquí es justamente sentar las bases para que esto se vaya expandiendo a nivel de los pueblos. Lo que hemos conversado también el domingo en la Asamblea de Chiclayo, ¿no? ¿Cómo va a surgir la nueva constitución política? Porque uno dice, no, eso que lo redacte un abogado, que sepa, que sea constitucionalista. Yo les pregunto, ¿qué universidad ha formado un abogado, un constitucionalista que forme una constitución a pedido de los trabajadores, de los campesinos? No hay. Las universidades te forman abogados para defender este orden, este estado de cosas. No te forman profesionales para hacer una propuesta nueva. Entonces, esto tiene que... Obviamente que hay abogados muy respetuosos, uno de ellos es Vicente Aponte, él es abogado también. Entonces, que necesitamos un concurso, pero fundamentalmente las propuestas tienen que salir de la gente de a pie, ¿no? Del campesino, del estudiante, de la gente que está luchando. Por ejemplo, se dio la ley de reforma universitaria. Muchos dicen que esa ley está bien porque se le cortó las alas a la corrupción. Yo pregunto, ¿a quién se le cortó las alas? Hasta ahora no se le cortaron las alas a ningún corrupto. Lo que se ha hecho más bien es institucionalizar el pago por concepto de matrícula. Eso está en la ley de reforma dicen que el universitaria. CONAFU era un nido de ratas. Claro. Entonces, ahora los estudiantes están tomando conciencia. Los maestros también, ¿no? Hasta dirigentes políticos. Una de ellas, Verónica Mendoza, que ahora felizmente, ojalá pues que se enmiende. Pero ella declaró, y está en páginas enteras, que la reforma magisterial era buena, porque ella también la aprobó cuando era congresista, también la firmó. Entonces, y la respuesta está de los maestros, cientos de miles de maestros en las calles contra la reforma magisterial, ¿no? Entonces, hay, digamos, líderes políticos que hasta se llaman de izquierda, pero que no están, digamos, sintonizados con el deseo del pueblo, ¿no? El deseo, por ejemplo, de los padres de familia hacia una defensa de la escuela pública. Mira, hermano, yo he estado en México, invitado por la Unión de Campesinos Pobres de México, que es como decir acá la Confederación Campesina del Perú, y allá, cuando les informé que acá los padres de familia pagaban por matrícula, me dijeron, usted está mintiendo, no le creemos. Así me dijeron en México. En México no les entra en la cabeza que el padre de familia pague por educación. Pague por educación, no les entra. Incluso me invitaron a una universidad donde el estudiante no paga ni matrícula y tiene el comedor universitario. Entonces, vivimos un mundo totalmente injusto, donde acá
se ha institucionalizado ya el pago por educación. Cuando yo estudiaba, en mi época, el padre de familia no pagaba por matrícula. Es más, a nosotros por ir a la escuela el Estado nos daba un silabario, me acuerdo que se llamaba Mantilla, ese era el libro de las primeras letras. Nos daban cuadernos, nos daban lápices, borradores, nos daban el desayuno escolar. ¿De qué año estás hablando, Javier? Te hablo de la década del 50, ¿no? Cuando yo estudiaba en primaria, así era. Y yo pregunto, ¿en qué momento se jodió la educación? ¿No? O sea, estos derechos no solamente que se han ido perdiendo, sino que ahora, bueno, por ahí el gobierno de Ollanta dio el Cali Guarma, que es un tráfico, porque más bien es para enriquecimiento de algunos funcionarios corruptos, pero no se está recuperando ese desayuno escolar de calidad que teníamos hace más de 50 años. ¿Usted desayunaba en el colegio? Por supuesto. ¿Qué desayunaba? A nosotros nos daban fruta, mire ese desayuno, fruta, un jarro. O sea, en la casa solamente se lavaba los dientes, se alistaba, Claro, iba al colegio. Íbamos al colegio y ahí nos daban desayuno, pero un súper desayuno. 2 panes grandes con fruta y un jarro de chufla, que era en el norte, que es el alimento nuestro, ¿no? O sea, imagínate un jarro ¿En la misma aula, en el patio, o había un comedor ahí? Había un comedor. Nos hacían formar, íbamos y tomábamos nuestro desayuno. Entonces, eso se ha ido perdiendo, todos esos derechos se han ido perdiendo, y encima con el agravante que Fujimori, mediante la famosa ley de APAFA, estableció el pago de matrícula, que ahora el Estado quiere dorar la píldora, el Ministerio de Educación cada año saca comunicado diciendo que el padre de familia no está obligado a pagar, pero lamentablemente tengo colegas directores, no colegas digo porque yo soy profesor también, que ya han agarrado esta norma como norma de que el padre de familia pague, ¿no? Y obviamente que han logrado comprometer a padres de familia que defienden este pago, ¿no? Lo cual no debe hacerse. Entonces nosotros traemos esta propuesta del norte, porque ya aprobamos en la Asamblea de Chiclayo, ya iniciar el proceso ya de desobediencia, que nadie pague por matrícula, de hecho que nadie pague, ¿no? Hasta que las normas... Va a ser bien difícil, bien complicado. Pero va a ser complicado porque lamentablemente no hay conciencia en mis colegas directores. Si el director fuera consciente, entonces dijera, ¿saben qué? No hay obligación de pagar y no se debe pagar, ¿no? Entonces, ¿pero por qué le gusta esto? Porque lamentablemente también hay coimas en bajo nivel, ¿no? Porque las APAFAs son mafias, al final. Claro, son mafias al final, ¿no? Se han convertido en mafias. Pequeñitas, pero son mafias. Son mafias, claro, son ratitas que te roban, pues, sí. El director se coge 20 soles, 50 soles, le cae. pero ya está cayendo en corrupción, pues, ya está cayendo en corrupción. Entonces, pero si queremos acabar eso, tenemos que iniciar un proceso ya de exigencia de la gratuidad de la enseñanza. Pero si en Estados Unidos la educación pública, que es gratuita, está incluida la comida, el desayuno, el almuerzo. Así es. Mira, yo me quedé asombrado porque yo tengo un hermano que no es ni siquiera de izquierda y él es ingeniero, viajó a Estados Unidos a trabajar. Y se quedó asombrado, dice, Javier, me dice, todo lo que tú dices, tienes razón, me dice. Nuestros sobrinos en Estados Unidos se van sin desayunar. Ahí en el colegio les dan desde el uniforme, un guardapolvo, ahí en el colegio tienen sus lápices, sus libros, sus cuadernos, les dan su desayuno. Porque es una inversión. Porque no es un gasto, es una inversión. Es una inversión. El Estado les da. Yo le digo, pero de repente van a escuela particular. No, me dice, todos los niños van así. Y nuestros sobrinos, mi hermano me trajo ese informe. Entonces, y acá nos vienen con el cuento que la privatización de la educación, que el pago del padre de familia es la modernidad. ¿Qué modernidad va a ser esa? ¿No? Eso no es ninguna modernidad. Además, algunos me dicen, no, pero el padre de familia no debe ser conchudo, algo debe pagar. Es que el derecho a la educación gratuita no es del padre de familia, es del niño, del joven. De él es el derecho, ¿no? Y no porque un padre de familia no tenga trabajo, las consecuencias las va a pagar el hijo que no puede ir a la escuela. Porque aquí en Lima sí se da el hecho que hay niños que los sacan de la escuela, hasta de escuelas estatales, porque el padre de familia no paga la cuota de APAFA. Ese es un hecho. Entonces tenemos que acabar con esto. ¿Y qué pasa con las madres de familia que hemos visto, Beto, Rodolfo, amanecerse 2, 3, 4 días? Inclusive estaban vendiendo cola para separar la matrícula. ¿Hasta cuándo esto, no? El ministro, ¿qué es lo que está haciendo? Sus funcionarios. Vemos un desorden en varias escuelas, por no decir casi la mayoría, ¿no?, de colegios. Claro, justamente porque acá se ha perdido ya esa conciencia de que la educación es un derecho.
¿no? Y no debe haber eso. En todos los colegios debe haber puertas abiertas, ¿no? Yo digo, por ejemplo, en el caso de Piura, que es lo que más conozco, cierto, no solamente hacen cola, sino que hasta pagan coimas, sí, ¿no? Sí, Pagan claro. coimas. Le guardan la colita. Es increíble, es increíble. Y no pagan coimas pues, de 10 soles. Varias familias que pagan 500 soles para que le reserven la matrícula. Y si haces tu esfuerzo porque tienes algunos centavos y matriculas a tu hijo en un colegio particular, previamente tienes que pagar una cuota por la cual no te dan ningún recibo. No recibo. Vamos a la pausa y seguimos conversando con Javier Albañil y ya vienen las preguntas complicadas de Beto Vega. Puerto Rico, Nación Manta Pacha. Muy bien, son las 5 de la tarde con 18 minutos. Estamos con Javier Albañil, nada menos que presidente de la Confederación Campesina del Perú. Vamos con las preguntas de Beto Vega. Compañero Albañil, este primer encuentro sindical y popular que se va a realizar el 20 de enero, podemos decir que es un encuentro del espacio social independiente, ¿no? Porque el movimiento sindical, tal vez más articulado a las centrales sindicales como la CUT y la CGTP, tienen otro espacio, ¿no? Entonces tienen el espacio ahorita que están construyendo, que es la CPS, tengo entendido, ¿no? Entonces este es un llamado a que los espacios independientes logren tener logren tener un espacio también donde poder dar su voz y poder articularse. Bueno, ciertamente nosotros ya somos un espacio. No, yo te digo, por ejemplo, vengo de participar en la Asamblea Regional de Frentes Populares en Chiclayo, donde han habido sindicatos, han habido base de la CGTP. Ustedes han ganado ya un espacio legítimo. Tenemos un espacio. Vicente Aponte tiene un espacio tremendo. Vicente, por ejemplo, en Piura es una autoridad. Es un poeta, es un escritor, es un dirigente sindical. Polifacético. Es un hombre muy reconocido en Piura. Entonces, todos nosotros ya tenemos un espacio ganado. Es más, en el tema de la lucha, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades, cuando tienen que defender los territorios comunales, ¿a quienes llaman? Es a nosotros. Porque nosotros tenemos la posición clara de defender los territorios comunales. No quieren esa posición que dice de defensa de la minería responsable, porque no hay minería responsable. Entonces, aquí el tema es defender el derecho a la comunidad. Entonces, ¿qué significa esto? No aceptar la concesión minera. ¿Por qué? Porque la concesión se da sin haber consultado a la comunidad. Y en el derecho internacional tenemos, por ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es de la ONU, ¿no? Que establece que los territorios no pueden ser concedidos a nadie si es que no se cuenta con la autorización o el visto bueno de los dueños, que en este caso son los comuneros, los campesinos. Y en el Perú no se cumple eso. Entonces, en el Perú han sacado un artilugio, ¿no? En el cual dicen que una vez que se publica en el peruano hay 15 días para objetar. Y si no se objeta, se da por aceptado que ya está aceptada la concesión. Y no es así. No es así, porque ¿qué comunero ¿a qué comunidad llega pues, el peruano? A ninguna comunidad llega. Entonces eso lo leen acá y yo creo que ni ustedes lo leen el peruano. Entonces, si nosotros no estamos al día con las concesiones que salen en el peruano, mucho menos los comuneros. Entonces, ese principio jurídico no vale. Entonces, se están basando en algo que es una imposición dictatorial y nosotros creemos que no hay nada que traiga abajo el principio del derecho a la consulta previa. Ollanta Humala dio una ley de consulta previa que le llamó así, pero es una burla. ¿Por qué? Porque la ley de Ollanta Humala, que también la firmó esta señora Verónica Mendoza, dice que si la comunidad dice no, entonces entran los talleres informativos, que son talleres que llaman de sensibilización, que es lo que ahora quiere aplicar PPK, donde ya no van comuneros. En el caso de Tía María, por ejemplo, llevaron a gente desconocida que no era de la zona, con el ministro hicieron el taller informativo y de ahí esa gente que no era del lugar aprobó el estudio de impacto ambiental. Y ese mecanismo están empleando en diferentes lugares. Entonces, esta ley de consulta previa de Ollanta Humala no sirve. Está violando el derecho real que está establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, viendo así las cosas, nosotros tenemos un espacio
y que en estos momentos yo no encuentro discusión en ningún lugar, en ningún escenario. Este encuentro justamente es la consolidación de toda una etapa, porque nosotros estamos participando en eventos internacionales, en los foros internacionales, y viene el presidente del Frente Popular de Ecuador, Nelson Erazo, que él ha sido presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la organización más fuerte del país hermano de Ecuador. Y ahí se han unido las organizaciones no solamente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, diferentes centrales sindicales, como decir acá la CGTP, la CUT, allá se han unido en un solo frente sindical, y la organización que aglutina a todos los frentes sindicales, más el movimiento campesino, indígena y la juventud estudiantil, el movimiento barrial, se llama Frente Popular, que lo preside Nelson Erazo, y él va a estar en este encuentro sindical y popular que convocamos para el 20 aquí en Lima. Es muy importante las personalidades que van a asistir del extranjero, ¿no? Por supuesto, sí. En este sentido. Entonces, y compañero y albañil, ¿sería también una de sus conclusiones o próximas conclusiones del encuentro sería llegar a niveles también de unidad con otros espacios que están en lucha? Por supuesto. Nosotros en la lucha jamás hemos excluido a nadie, ¿no? Cuando nos encontramos, por ejemplo, en las comunidades, en tantas comunidades en las que asistimos, en Ayacucho, en el norte, por ejemplo, Cañaris, que es uno de los sectores más fuertes, más emblemáticos, porque está en el espacio de los derechos humanos a nivel mundial, porque en Cañaris hubo más de 100 heridos de bala. Entonces, ahí es la comunidad, digamos, para nosotros más representativa en cuanto al tema internacional. Ahí, por ejemplo, nosotros vamos con todos, incluso ONGs, van de diferentes tendencias políticas, ¿no? Ahí nosotros, todo el que quiere luchar, ¿no? Que está con la comunidad, en ese momento no podemos decir tú no entras, no, la lucha es unitaria, en la práctica la lucha es unitaria. Los problemas de división vienen acá en Lima, ya cuando se quieren, digamos, postular, ahí viene que yo postulo, que yo tengo plata, que yo pongo $20,000, $50,000. Entonces, ya la cosa cambia. Pero en el escenario de la lucha, en las comunidades, ¿no? Hasta en los propios sindicatos, ahí no hay. Por ejemplo, cuando el sindicato obrero reclama un aumento de salarios, si llega un congresista, así sea del APRA, a apoyar la huelga, la gente lo recibe. Y el dirigente no puede decir, no, tú no puedes entrar, porque la masa va a decir, ¿por qué no quiere que entre? Si viene a apoyarnos. Entonces, en la lucha hay unidad, no hay exclusión, ¿no? Y el espacio que nosotros tenemos ganado, por ejemplo, aquí estamos invitando abiertamente. Yo sé que van a ir bases también de la CGTP, van a ir. ¿Por qué? Porque lo que interesa son los temas, ¿no? Y estos temas llevarlos también al escenario de la propia CGTP, a sus asambleas, porque finalmente cuando la CGTP, nosotros, Goyo Santos, la Verónica, el propio Cerrón, todos los que quieran contribuir a la nueva constitución política, en buena hora, tenemos que unirnos. Y en buena señor, hora. y yo decimos también. Todos los que quieran aportar, ¿no? ¿Por qué? Porque correcto, detrás de ellos hay movimientos sociales. O sea, es abierta la convocatoria. La convocatoria es abierta, sí, es abierta, ¿no? Sí, es abierta, así es. Muy bien, yo tengo algunas preguntas sueltas antes que se nos acabe el tiempo. Siento como que no le tiene mucha fe a Verónica Mendoza. Y yo supongo que tiene alguna razón a partir de los cuestionamientos que existen contra Verónica Mendoza y además por algunos actos cuando congresista que no han sido los más apropiados respecto a los intereses del pueblo. Pero cuestionamientos tiene Verónica Mendoza, cuestionamientos también tiene el propio Gregorio Santos, que me parece que todavía no le archivan su tema. Así es. Y cuestionamientos tiene el propio Andrés Alcántara, fortísimos incluso de su entorno. ¿Qué nos diría respecto de eso? Bueno, aquí hay un proceso de unidad que se llama de la izquierda, pero es a ese nivel. Unidad en las alturas, ¿no? Nosotros planteamos la unidad, pero de abajo, la unidad de las bases, ¿no? Entonces, porque nosotros decimos muy bien, Goyo Santos, Verónica, Yehude, Cerrón, quieren estar acá en el proceso de unidad, pero que se sometan a la democracia. Que no nos vengan después que, no, yo participo en la unidad, pero si yo soy el candidato. Ya ha pasado, ¿eh? y a cada rato de la izquierda. Por eso, a eso tenemos que ponerle alto, ¿no? Y si participan en el debate, que contribuyen con propuestas para la nueva constitución política, en buena hora.
En buena hora. Yo estuve, por ejemplo, en el Congreso de Rondas Campesinas, que fue a fines de febrero del año pasado, hace 10 meses nomás, en Chota, con más de 2.000 dirigentes. Ahí también hemos hecho varios aportes para la nueva constitución política. Y ahí estuvo Goyo, ¿no? Y Goyo estuvo llevando sus propuestas. Llegó hasta el cura Arana también con algunas propuestas. Y a ese nivel, como te digo, cuando estamos directamente con las bases, no hay forma de decir tú no participes, porque las bases te rebasan, ¿y por qué no va a entrar? ¿Está hablando usted en este momento a nombre de la Confederación o de todas las confluencias? No, yo hablo a nombre de la Confederación. Porque Andrés Alcántara en su momento también hablaba de cómo estaban visitando todo el país para la reforma de la Constitución o la nueva Constitución. ¿Esto es en paralelo? ¿Esto es otra cosa? ¿Cómo es el...? No, nos complementamos, porque mira, ve, con Andrés Alcántara hemos conversado, ¿no? Yo le digo, tu propuesta es llevar a una consulta ciudadana mediante referéndum un nuevo proyecto de constitución. ¿Tienes ya el proyecto de constitución? No, me dice, eso va a salir de un debate. Entonces, ¿aceptarías que en ese debate participemos todos? Pero por supuesto, me dice. Entonces, ¿qué tal si consensuamos un proyecto de constitución desde las bases y le decimos a Andrés Alcántara, mira, ve, tienes las firmas, se lleva el referéndum como se hizo ya para la ley de pago de los fonavistas? Así es. ¿No? Y de lo cual, entre paréntesis, hasta ahora muchos no nos pagan todavía. Pero no es culpa de Alcántara, porque muchos dicen, no, Alcántara, Amar, por él no nos pagan. No, ahí no tiene nada que ver, es un problema del Estado. Entonces, le digo, te alcanzamos estas propuestas consensuadas y tú las llevarías a eso se consulte en el referéndum. Eso es el espíritu, me dice. Muy bien, de acuerdo. Pero usted no pone las manos al fuego por Alcántara, ¿verdad? No. Correcto. Por Voy nadie. con la última pregunta. Nos quedan 20 segundos, por favor, Hernán. Ha hablado usted de desobediencia civil, Javier. ¿A qué se refiere para entenderlo, digamos, con más claridad? Hemos dicho, no pago de matrícula. 2, que no entren las mineras a las comunidades, porque no ha habido consulta. 3, que los estudiantes universitarios no paguen por matrícula y por cursos. Ya hay protestas en la Universidad de San Marcos y esto se va a generalizar. 4, sanción para todos los corruptos que vayan a la cárcel. ¿Es cierto? Y que no haya impunidad para los crímenes. Muy bien. Gracias, Javier, ha sido muy amable. Muchas gracias. Nos están llamando por teléfono para dar finalmente la hora, el primer encuentro sindical popular. ¿Cuándo va a ser? 20 de enero, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en el pasaje Teniente Paiva 708. Las más chiquitas letras ya no las a espaldas del Museo de Arte, en la avenida Alfonso Ugarte, entre la Plaza de Mayo y el Hospital Loaiza, hay un museo a espaldas, está el pasaje Teniente Paiva. Perfecto, clarísimo. Un evento público abierto a todas las organizaciones sociales, sindicales y populares y juveniles del Perú. Totalmente abierto. Sí, correcto. Abierto. Muy bien, señores, muchas gracias, permiso. Hemos presentado Alerta Vecinal con Vicente Aponte, el espacio radial más esperado de la semana. Alerta Vecinal, un bloque de actualidad sin pelos en la lengua. Nos encontramos la próxima semana.